Bienvenidos a nuestra segunda videoclase de planificación financiera. Durante esta segunda videoclase hablaremos acerca de los conceptos básicos del módulo 2, donde abordaremos todo lo que tiene que ver con la estructura y generalidades de la planificación desde el punto de vista financiero y hablaremos de el control y los riesgos asociados. Antes de iniciar entonces esta sesión, pues me gustaría hacer como un recuento de las actividades que tendremos y que hemos desarrollado ya algunas durante el transcurso de este curso. Durante nuestro curso hay 3 actividades de videoclase, cada una de ellas con una actividad posterior a la realización de la videoclase. Si ustedes recuerdan, ya tuvimos, de acuerdo a lo visto en el módulo 1, tuvimos una primera videoclase y con base en ella hicimos un quiz que ustedes tuvieron habilitados en plataforma. Sé que algunos tuvieron algunos inconvenientes para la realización de la actividad, pero bueno, ya hemos superado este tema, se han ampliado los plazos y ya logramos cubrir esta actividad. De igual manera, realizamos un foro diagnóstico en el cual dimos respuesta a unas preguntas específicas con las cuales pues que nos permitieran tener un poco más de conocimiento sobre el conocimiento previo de la asignatura. Y el día de hoy realizaremos nuestra segunda videoclase. En ella hablaremos de lo correspondiente al módulo 2, planificación financiera y control de gestión, control financiero. Finalmente, entonces tendremos la actividad del módulo 3, la siguiente semana en la que tendremos la videoclase y una actividad, un ejercicio práctico. Y para finalizar terminaremos con una evaluación acumulativa del curso. Estas son nuestras actividades. En este momento ya tenemos abordadas ya hemos abordado 3 actividades. La primera el foro diagnóstico, la segunda la videoclase y correspondiente a esa videoclase entonces el desarrollo del quiz de los conceptos básicos. Ahora bien, viene una segunda parte que es hablar ahora de todo lo que corresponde a planificación desde el punto de vista financiero. Y durante el desarrollo de esta clase lo vamos a hacer en conjunto, vamos a ir desarrollando cada uno de los conceptos y con base en ello vamos a ir construyendo la presentación. De manera inicial, entonces, para hablar de los conceptos básicos, bueno, después de haber hablado de conceptos básicos, si recordamos en nuestra clase anterior, hablamos de 3 aspectos importantes a considerar. El primero, la organización general de la empresa, es decir, cómo era la estructura organizativa desde el punto de vista financiero. Hablamos de razones financieras e indicadores generales de la estructura de reporting financiero, todo lo que tiene que ver con eh, la información financiera con la cual se trabaja regularmente para hacer el análisis eh, de, de optimización y de manejo de recursos. Entonces ahí ya si recuerdan hablamos de eh, las diferencias entre los estados financieros y el balance general. Hablamos de algunas normas internacionales desde el punto de vista financiero, como las NIF, por ejemplo, como las USGAP. eh, y finalmente hablamos de la estructura de mercados financieros. Teniendo un poco el contexto claro de dónde se desarrolla la actividad financiera o qué elementos toma la actividad financiera en consideración en una compañía, pues entonces ahora hablamos de la planificación de los recursos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar definiendo los elementos básicos de la planificación. Y para ello acudiremos a un concepto que ustedes ya han visto en algunas de sus otras asignaturas, que es el tema de la planificación estratégica. ¿Sí? La planificación estratégica que es, digámoslo de alguna manera, la carta de navegación de la estrategia corporativa y con la cual
nos sirve de insumo para trabajar los objetivos claves de la planificación financiera. Entonces, con base en las estrategias que desarrolla la empresa desde el punto de vista de crecimiento eh, y de apalancamiento financiero, pues entonces surge el desarrollo de la planificación como tal desde el punto de vista financiero. Esa planificación financiera tiene dos elementos básicos que debemos considerar dentro de la planificación. La planificación no solamente desde el punto de vista financiero, de manera transversal, en cualquier campo cuando hablamos de planificación, estamos hablando de dos elementos claves. El primer elemento que tiene que ver con proyección. Entonces aquí hablamos, siempre que vamos a hablar de la planificación, vamos a hablar de una proyección y a su vez la planificación implica o apalanca más bien el control. Control que desde el punto de vista financiero, entonces hablaremos del control financiero. ¿Sí? Pensemos un poco mejor desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista personal, ¿para qué planifican las personas sus actividades? ¿Para qué se desarrollan actividades de planificación? Uno, desde el punto de vista de la proyección, es decir, para saber qué es lo que vamos a hacer a futuro, dado un periodo definido. Entonces, en un periodo de tiempo X, en un periodo definido. Y el control financiero, que nos permite minimizar riesgos o afrontar los efectos de la incertidumbre. Entonces, tomando como base estos dos elementos, hablamos que la planificación financiera tiene dos enfoques de trabajo. Uno desde el punto de vista de la proyección en periodos de tiempo determinados y a su vez hablamos desde el punto de vista de la gestión del control financiero. Basados en estos conceptos, entonces, hablando de la planificación, pues ahora veremos cuáles son los objetivos de la planificación y antes de ello hablaremos en general de para qué sirve la planificación. Entonces, la planificación tiene unas características específicas y todo el desarrollo como tal de la misma es lo que conocemos como gestión. Entonces, esta gestión estará en medio del desarrollo, de la elaboración como tal de dicha planificación y cómo se ejecuta. Todo ese proceso de ejecución, que es lo que posteriormente va a evaluar el control financiero, es lo que conocemos como la gestión, ¿sí? Que es la ejecución como tal del desarrollo de planificación. Entonces, ahora bien, hablemos como tal de la planificación desde el punto de vista de cuáles son los objetivos de, de planificar, ¿sí? La planificación permite realizar la toma de decisiones efectivas dentro de una compañía, previendo situaciones que se pueden presentar a futuro y a su vez que le permiten tener el control de lo que va sucediendo en la operación, ¿sí? Entonces, permite tomar acciones de mitigación, permite tomar acciones preventivas y en general hablamos de el desarrollo y la toma de decisiones. Entonces, la planificación nos permite tomar mejores decisiones desde el punto de vista financiero. ¿Sí? Cuando planificamos las actividades financieras, no solamente desde el punto de vista de la compañía, también desde el punto de vista personal, pues esto nos va a permitir primero tener
saber cómo se van a distribuir y administrar los recursos, lo que nos lleva a tener un control sobre la operación y a tener un control sobre los recursos. ¿Qué nos permite esto? Bueno, por ejemplo, evaluar nuestras necesidades de financiamiento, si tenemos suficiente efectivo, si podemos hacer inversiones, si tenemos suficiente dinero para atender a las obligaciones de la compañía, ¿sí? Bien sea en el corto o en el largo plazo. Entonces, todo esto se trabaja, todo esto se puede realizar y se lo permite realizar la planificación financiera, ¿sí? Entonces, la planificación tiene varios objetivos en general. Entonces, hablemos ahora cuáles son los objetivos en general de la planificación financiera. Desde el punto de vista de los objetivos, tenemos varios frentes que se trabajan desde la planificación. El primero de ellos tiene que ver con establecer acciones en la vía de el desarrollo y el crecimiento corporativo, que apalanca los objetivos corporativos o lo que el plan estratégico de la compañía. Y ese será uno de los objetivos claves. Como les mencionaba inicialmente, entonces, cuando hablamos de planificación financiera, tenemos que considerar la alineación que hay entre los objetivos corporativos y la planificación, el plan estratégico de la compañía, que se conoce como planificación estratégica. La planificación estratégica contempla cuáles van a ser los mecanismos y los objetivos de crecimiento de la compañía y por ende la planificación financiera deberá tener en cuenta esos elementos que permiten tomar las decisiones desde el punto de vista de nuevas inversiones, de administración de recursos, eh, de cómo mmm, financiarse en caso de que se requiera. Entonces, o todos esos proyectos que tiene la empresa para crecer y para apalancar el desarrollo de la operación, pues cómo se financian, ¿sí? Entonces es muy importante la alineación entre la gestión financiera, entre la planificación financiera con los objetivos y los proyectos que tenga la empresa de crecimiento. Tiene que haber una concordancia entre estos dos elementos, planificación financiera y plan estratégico de la compañía. Entonces, partiendo de este concepto, decimos que uno de los objetivos será definir o establecer acciones en la vía del crecimiento corporativo que apalancan el plan estratégico. Asimismo, otro de los objetivos será estará enfocado desde el punto de vista de la administración primero, de la administración y el control a la gestión de los recursos financieros. Que básicamente se logran a través de la estructura y la elaboración general de los diferentes tipos de presupuestos que que comprenden la planificación financiera, ¿sí? Asimismo, bueno, otro de los objetivos que tiene como tal realizar una planificación financiera están enfocados a minimizar los riesgos de mercado, desde el frente financiero, tanto en la operación como de mercado, ¿sí? Entonces, el que tengamos una planificación, tengamos una
proyección de gastos, de ingresos durante un periodo determinado, pues no, nos permite de alguna manera mitigar todos los riesgos y todas las posibles incertidumbres que se puedan generar alrededor de tanto desde el punto de vista financiero de la compañía como desde el punto de vista del mercado. Estos son objetivos básicos que se desarrollan desde la planificación financiera y son lo que conocemos como los objetivos de la planificación financiera. Con base en esto, entonces, hablamos como mencionamos acá, hablamos del control financiero, ¿sí? Que el control financiero es un paso post que se realiza, bueno, de manera posterior a la ejecución de la planificación y tiene que ver con el control sobre sobre todo lo que se ejecutó en esa planificación, ¿sí? Hay tres elementos básicos dentro del control financiero. El primero de ellos es diagnosticar. El segundo, bueno, este diagnóstico tiene que ver, ¿no? con lo que mencionamos, con primero hay que hacer una evaluación a la ejecución que se hizo, ¿sí? Desde el punto de vista de cuál fue la gestión, cómo se administraron los recursos, si lo que se puso en la planificación, si estaba alineado con la operación, si se proyectó realmente todo lo que debía proyectarse, eh, qué tanto, bueno, cuáles métodos se utilizaron para la formulación, para la proyección y cómo se estructuró como tal la planificación, ¿sí? De acuerdo a las normas de la compañía, de acuerdo a las políticas corporativas y y a los estándares financieros. Y con base en ello, pues la segunda función después de esa evaluación diagnóstica, desde entendida como la evaluación hacia administración financiera. Posteriormente viene la parte de comunicación. Y como un siguiente paso vendrá la parte motivacional. Entonces, lo primero será diagnosticar si lo que se desde los diferentes frentes de la planificación financiera, si se ejecutaron bien los recursos, si se estimaron bien las proyecciones, cómo fue la administración de los recursos en general. Posteriormente viene la etapa de comunicación de acuerdo al diagnóstico que se tenga, que generará algo que se conoce como recomendaciones. Esto regularmente se hace en las áreas de control financiero y dentro de las estructuras corporativas siempre encontramos áreas de auditoría financiera. ¿Sí? Pueden ser, hay dos frentes desde la auditoría financiera, que son las auditorías internas de los de funcionarios internos dentro de la compañía que se encargan de estas actividades de control y asimismo hay actividades de auditoría externa que permiten una visión mucho más imparcial sobre el desarrollo de la operación financiera y obviamente esto lo que lleva es a generar mejores prácticas dentro del desarrollo de la compañía, ¿no? Recuerden que el tema de control siempre va ligado a unos temas de desarrollo de lecciones aprendidas o mejores prácticas. Entonces, posterior a ese diagnóstico viene la parte de comunicación, que es comunicar lo que se encontró en el diagnóstico y que regularmente se hace sobre los entes superiores o las instancias más altas dentro de la compañía que tengan la potestad de toma de decisiones frente a la gestión realizada. Desde el punto de vista motivacional viene una parte ya más de lecciones aprendidas sobre lo que se encontró, sobre lo que se construyó y sobre lo que se comunicó con el fin de tomar acciones
preventivas y correctivas sobre la planificación financiera que finalmente se vean reflejadas en una mejor gestión en los posteriores periodos. Entonces, con esto en general, este digamos es como lo que corresponde al concepto general de la estructura de la planificación financiera. Ahora bien, ¿cómo se construye la planificación financiera? Desde el punto de vista de la elaboración, entonces hablamos que existe dentro de la planificación financiera tiene dos frentes de trabajo. Un frente que tiene que ver con la planificación de corto plazo y un segundo frente que tiene que ver con la planificación de largo plazo. ¿Cuál es la diferenciación de la planificación de corto y de largo plazo? Básicamente, cuando hablamos de planificación de corto plazo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la elaboración presupuestal desde las diferentes áreas y unidades de negocio. Entonces, hablamos aquí de la planificación de presupuestos de las unidades de negocio. Vamos a hacer un poco más pequeño para que pues lo podamos ver mejor. Aquí encontramos, por ejemplo, los presupuestos, lo que regularmente las empresas trabajan sobre presupuestos de las diferentes áreas de negocio, ejemplo, los presupuestos comerciales, los presupuestos de las áreas comerciales, los presupuestos de áreas administrativas y de las diferentes áreas que constituyen la compañía, ¿sí? Desde los diferentes frentes de operación. Entonces, esta planificación de corto plazo precisamente lo que permite es, o sobre lo que se trabaja es sobre la elaboración de los diferentes presupuestos en las unidades de las unidades de negocio. Cuando hablamos de la planificación de largo plazo, lo que estamos incorporando son a largo plazo los objetivos de la planificación estratégica. Entonces, por ejemplo, como lo mencionábamos ahora, si dentro de la planificación estratégica de una compañía está el ampliar o crecer sus unidades de negocio, generando teniendo nuevas plantas, implementando nuevos sistemas, creciendo los puntos de venta, aumentando los puntos de venta. Todo eso parte de los objetivos de esa planificación estratégica impactan directamente los recursos financieros, por lo tanto deberán estar contenidos dentro de la planificación financiera y en este caso serán contemplados en la planificación de largo plazo, ¿sí? Entonces, muy seguramente la constitución de nuevas plantas de operación de nuevos puntos de venta estarán incorporados dentro del desarrollo de planificación de largo plazo. Este básicamente está enfocado en la alineación con las inversiones y todo el despliegue que tiene que hacer la compañía de recursos para lograr el crecimiento y el desarrollo estratégico del negocio. Entonces, estos son los dos frentes
grandes que se trabajan dentro de la planificación financiera. Teniendo en cuenta entonces estos dos conceptos claros desde el punto de vista de la planificación, hablamos de tres frentes que debe trabajar el área de planificación. Entonces aquí vemos más la estrategia o las funciones que deberán atenderse en la planificación. Pero ahora hablemos desde el punto de vista de la operativa, de cómo debe desarrollarse. Entonces hablamos de la formulación o de los frentes que tendría en cuenta esa unidad o esa planificación financiera. Entonces hablamos de la elaboración de los objetivos financieros, desde otro frente hablaremos como tal de el diseño de políticas financieras y un tercer frente que trabajará sobre la definición y el diseño de mecanismos de control. Finalmente, con base entonces en ese diseño de políticas, hablamos de la planificación desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista del diseño, hablamos de dos frentes. Cuando hablamos de diseño de políticas financieras, tenemos en cuenta, por un lado, la planificación de inversiones, y asimismo, entonces, en el siguiente frente, hablaremos de las definiciones de planificación de corto y mediano plazo y largo plazo, de las cuales hablamos anteriormente. De corto y de largo plazo. Entonces aquí entra todo lo que tiene que ver con la evaluación de la estructura del presupuesto de las diferentes unidades de negocio, las proyecciones, los presupuestos autorizados, los presupuestos eh, mm, definidos y aprobados en cada una de las diferentes unidades de negocio y el manejo, administración y autorización de cada uno de ellos. Entonces, para retomar esta, esta estructura general de la planificación, recordemos, existe dentro de la planificación financiera una planificación de corto plazo y una planificación de largo plazo. En la primera hablamos de todo lo que tiene que ver con la ejecución y elaboración de presupuestos de las unidades de negocio. Y aquí ponemos algunos ejemplos de ellas, como los presupuestos comerciales o los presupuestos de las áreas administrativas. Y en la planificación de largo plazo hablamos de toda la planificación de recursos asignados a los objetivos de la planificación estratégica, de acuerdo al crecimiento y a las proyecciones de crecimiento de la compañía. Desde el punto de vista de la planificación, entonces hablamos de que existen tres aspectos
que desarrollan las áreas, las áreas de planificación financiera. Una que tiene que ver con la formulación de los objetivos financieros. Un segundo aspecto que trabajará, que será el diseño de políticas financieras. Y un tercer punto que se trabajará sobre la planificación financiera, que tiene que ver con la definición y diseño de mecanismos de control. Y decimos que dentro del diseño de políticas financieras se toman en consideración dos focos de trabajo. Uno, la planificación de inversiones, y otro foco que estará enfocado en las definiciones de corto y de largo plazo, las definiciones presupuestales de corto y largo plazo. Entonces, con esto en general, entendemos cuál es la estructura de la planificación financiera, y no solamente entender cómo se estructura, sino para qué nos sirve. ¿Sí? Desde el punto de vista de la gestión, tiene unos fundamentos para hablar de la administración de los recursos, y desde el punto de vista del control, pues que permite minimizar riesgos y a su vez generar acciones preventivas y correctivas sobre la ejecución de los mismos. Esto es en general lo que corresponde a la estructura de la planificación como tal. Existen asimismo, entonces, unos elementos básicos a considerar en la planificación. Entonces, hablemos ahora de unos elementos adicionales que se deben contemplar en la planificación. Vamos a considerarlos acá, que llamaremos elementos de la planificación. Dentro de la planificación, algunos de ellos los vimos en la clase anterior cuando hablamos de razones financieras, pero en general podemos hablar de tres aspectos. El primero, que tiene que ver con los pronósticos y las proyecciones de las que hablamos ahora. Y cuando hablamos de pronósticos estamos hablando de temporalidad. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la ejecución de recursos o la proyección de recursos en un periodo determinado. Otro elemento importante dentro de los elementos de la planificación financiera, que es una herramienta bastante útil y necesaria, que tiene que ver con las razones financieras, de las cuales hablamos en nuestra clase anterior. Y asimismo, hablamos como tal de la planificación desde diferentes frentes. Entonces hablamos aquí de la planificación del efectivo, la planificación de utilidades y la planificación de estados. ¿Sí? Estos son los tres elementos que consideramos dentro de la planificación: los pronósticos, las razones financieras y las planificaciones de efectivo, de utilidades y planificaciones de estados. Con esto entonces finalizamos lo que corresponde a estructura general de planificación financiera, conceptos generales, qué trabaja la planificación financiera y cómo se desarrolla dentro de una compañía. Ahora hablemos de un término bastante conocido dentro de las áreas financieras y en general dentro de las estructuras corporativas, y es la planificación. Tiene que ver, está asociado a la planificación, pero en general
va al modelo general de operación de la compañía, que es lo que conocemos como el Balance Scorecard, o más conocido como BSC, Balance Scorecard, que en español se traduce como los indicadores de desempeño de una compañía, ¿sí? Entonces, el Balance Scorecard es un concepto bastante conocido dentro de los modelos de negocio y que a su vez tiene muchas connotaciones, ¿sí? Mucha gente piensa que eh, el Balance Scorecard puede ser, es una herramienta, es un sistema de información y realmente el Balance Scorecard es mucho más que esto, ¿sí? El Balance Scorecard no es como, el concepto de Balance Scorecard no es un software, sino que por el contrario, estábamos hablando de el diseño de indicadores desde los diferentes frentes de operación de una compañía que permiten conocer el desempeño general de la misma. Entonces, hablándolo en palabras un poco más entendibles, cuando hablamos de Balance Scorecard, estamos hablando de unos indicadores desde los diferentes frentes de la operación o desde los diferentes frentes del negocio que permiten decir, oiga, la empresa va por buen camino, de acuerdo al desempeño de estos indicadores, vemos que está siendo eficiente, que está eh, de manera eficiente, está manejando sus recursos, desde el punto de vista de la estrategia de la operación está cumpliendo con la estrategia. Entonces, son indicadores de desempeño desde diferentes frentes que permite conocer la salud general de la compañía. ¿Mm? Entonces, el Balance Scorecard eh, aborda 4 frentes específicos. Y básicamente el Balance Scorecard está definido sobre el mapa estratégico de la compañía. Entonces aquí volvemos a hablar del plan estratégico, de la planificación estratégica que está alineada con la planificación financiera. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia se desarrolla el mapa estratégico de la compañía y con base en el mapa estratégico de la compañía pues se definen unos indicadores en 4 frentes sobre los cuales decimos la empresa está bien o está mal. Pongámoslo un poco más en un contexto menos empresarial, ¿sí? Hablemos de un contexto personal, de una persona, bueno, alguno de nosotros, por ejemplo, eh, hagámoslo en un caso personal. Si decimos una persona tiene diferentes frentes estratégicos en su vida, uno desde el punto de vista del manejo de sus finanzas, entonces habrá un frente financiero de su vida, otro desde el punto de vista educativo, ¿sí? De los logros educativos que quiere y que busca y, y hacia los cuales está proyectado, y otro desde el punto de vista, puede ser desde el punto de vista de desempeño en, en el desarrollo de sus actividades de vida, ¿sí? Entonces, con base en esos 3 frentes, la persona define unos indicadores que le permitan saber si va cumpliendo con cada uno de sus objetivos. De igual manera trabaja el Balance Scorecard. Entonces, da un mapa estratégico en la que una compañía define unas estrategias y unos objetivos financieros, unos objetivos de negocio, unos objetivos operativos y de crecimiento. De esa manera se definen unos indicadores que permitan entender si se está logrando los objetivos que se propusieron dentro de ese mapa estratégico. Entonces, el Balance Scorecard es ese elemento, esa herramienta que permite realizar esa integración de esos indicadores para dar un diagnóstico general que permite desarrollar actividades o acciones o planes reactivos o preventivos o, o estrategias o el redireccionamiento de estrategias para lograr los objetivos que comprende la compañía. Entonces, el Balance Scorecard trabaja sobre 4 frentes específicos. Un primer frente que trabaja que se llama el resultado del negocio.
¿sí? Y básicamente, cuando hablamos del resultado del negocio, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con indicadores que permitan medir el desempeño desde el punto de vista financiero de la compañía, ¿sí? Frente a las inversiones que se trazó, frente al plan de crecimiento financiero, de ingresos, de ventas que se proyectó. Un siguiente frente que tiene que ver con el desempeño de mercado, ¿sí? Y aquí hablaremos de todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, campañas de fidelización, todo lo que tiene que ver con indicadores del producto frente al mercado, penetración de mercado, estrategias de marketing, todo el desempeño que va en función de la captación de clientes. Otro frente que desarrolla el modelo de negocio. Y aquí básicamente estamos hablando del desarrollo de la operación de negocio, ¿sí? Desde el punto de vista de operación, cómo se enfrenta o con cuáles indicadores podemos evaluar el desempeño de la compañía. Y se definen unos indicadores para evaluar el desempeño general de la misma. Aquí hablamos básicamente de temas de reprocesos, de indicadores de gestión, hablamos de todo lo que tiene que ver con indicadores enfocados hacia la ejecución, la buena ejecución de la operación, tiempos de respuesta, modelos de gestión de procesos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el despliegue operativo que tiene la compañía para sacar adelante el negocio. Y un siguiente frente dentro del Balance Scorecard que está enfocado hacia el aprendizaje y el crecimiento. Y básicamente aquí hablamos de indicadores que permitan evaluar todo lo que tiene que ver con lecciones aprendidas, tanto de los proyectos trabajados dentro de la compañía como de las actividades preventivas, incorporación de temas de innovación tecnológica y desarrollo general del crecimiento de la operación. Entonces, estos son los 4 frentes que aborda el Balance Scorecard desde el punto de vista de indicadores que permitan medir el desempeño en cada uno de estos frentes. Esto nos va a generar un consolidado de indicadores que darán pie a definir estrategias desde los diferentes frentes y nos permitirán conocer la salud de la compañía en general. Con esto finalizamos entonces esta sesión de planificación financiera y con la cual finalizaremos nuestro segundo módulo. Posterior a esta videoclase, entonces ustedes van a encontrar dentro de su plataforma el quiz correspondiente a esta videoclase con base en los conceptos vistos y con la cual finalizaremos las actividades del segundo módulo. Gracias.